Yanela, ¿puedes leer? Ariana. Sí. Ya, muy bien. ¿Puedes leer esta partecita que está aquí en la parte del eje X de esta gráfica? De la número 4. Ajá, claro, del número 4. Tiempo transcurrido desde el primer caso. Exacto, ¿verdad? Y en el eje Y, ¿qué aparece? En el eje Y. Número de casos. Número de casos, ¿cierto? Entonces, miren, ahí también tenemos, ¿cierto? La gráfica de esta función cuadrática, ¿verdad? Pero ahí ya está relacionando las dos variables que ha mencionado su compañera, ¿no? El tiempo transcurrido desde el primer caso y el número de casos, ¿verdad? Esto también lo han estado utilizando mayormente en este tiempo de pandemia, ¿sí? Para ver el nivel de infectados que ha habido durante el transcurso de este tiempo, ¿no? Entonces, miren cuánta importancia tiene esto de las funciones cuadráticas, ¿no? En este caso, por ejemplo, a ver, Julián, ¿puedes activar tu micro? En la imagen 5, ¿qué observas? ¿A qué variable se está relacionando? Julián. José, a ver chicos, por favor, necesito su participación. La profesora está tomando nota ahí de los que están participando, ¿sí? Y si no participan, bueno, entonces no van a Las tener. coordenadas son vectores. Ya, ajá, pero aquí en el eje X, ¿qué aparece aquí? ¿Qué observas ahí? ¿Qué dice ahí? Tiempo, no. Ajá, exacto, tiempo. Y en el eje Y, en el eje Y, Cantidad de bacterias. ajá, cantidad de bacterias, ¿cierto? Entonces, miren, aquí esta función, ¿cierto? Esta función está relacionando estas dos variables, ¿verdad? El tiempo y la cantidad de bacterias, ¿cierto? En ese caso está relacionando esas dos variables. Muy bien. A ver, Ariana o Tania, la imagen 6, ¿qué está relacionando? La imagen 6, de acuerdo a lo que observan ahí. Ariana, Tania, ya, te escucho Ariana. ¿Qué está relacionando en la imagen 6? Las cantidades vendidas y el ingreso en soles. Ajá, exacto, ¿cierto? Entonces, miren cuánta utilidad, ¿verdad? Tiene lo que hoy día van a aprender, ¿sí? Hoy día van a aprender ustedes a representar estas funciones cuadráticas, ¿verdad? Entonces, a partir de ello, ¿sí? A partir de ello, vamos a recordar algunos conceptos que ustedes ya han llevado, ¿cierto? Ya han llevado anteriormente acerca de las funciones, ¿verdad? Entonces, ¿alguien tiene idea de lo que es una función a partir de lo que también ya explicamos anteriormente? ¿Tienen idea de lo que es una función? Julián, Aldair, Facundo. Acá hay 18 chicos. A ver, y solamente han participado 5, creo que hasta ahora. ¿Tienen idea de lo que es Una una función? coordenada. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser una función? Miren, ahí observen los gráficos que tienen ahí. A partir de ello, también pueden deducir qué es una función. Ya es una coordenada, ya también tiene sentido. Roberto, Rodríguez, te escucho. Octavio, Rodrigo. Miren chicos, aquí observamos, ¿cierto? Andrea. Ya, Andrea, activa tu micro, no hay problema, activa tu micro para que puedas participar. Son los valores. Ya, muy bien, exacto, son valores, ¿cierto? Entonces, miren, si nosotros observamos aquí, ¿verdad? Aquí, para nosotros conocer qué es una función, ¿sí? Primero tenemos que saber qué es una relación, ¿verdad? ¿Qué es una relación? Y si ustedes observan aquí, ¿verdad? Tenemos figuras geométricas, ¿cierto? Y cada una está relacionada de acuerdo al número de lados que tienen esas figuritas, ¿no? Por ejemplo, aquí el triángulo tiene 3 lados, aquí también 3 lados, ¿verdad? Aquí las diferentes figuras están relacionadas con el número de lados, ¿verdad? Entonces,
una relación, bueno, podrían ser, ¿no? Es todos, que a cada elemento, ¿verdad? Que a cada elemento de un conjunto, ¿verdad? En este caso de este conjunto, le corresponden uno o varios elementos del otro conjunto, ¿cierto? Por ejemplo, a este conjunto le podríamos denotar X y a este conjunto Y, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estos dos triángulos recaen en un mismo elemento, ¿cierto? En un mismo valor, como por ahí dijeron. Pero miren lo que pasa con las funciones. ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa con las funciones? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se dan cuenta, chicos? Rodrigo, Octavio. ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa? Miren, mientras que aquí van dos flechitas hacia un mismo valor, en este caso, ¿qué es lo que observan? Fabricio, Aide. A ver, chicos, participando, ¿sí? Participando, por favor. Roberto, Rodríguez, acá hay 19 estudiantes Los como valores están agrupados. ya, ajá, exacto. Aquí ya, pero miren, observen bien la diferencia, observen bien, miren, aquí dos flechitas van a un mismo valor. Y en este caso no. Se le está añadiendo. Ya, exacto, ¿verdad? Entonces, en este caso, miren, si se dan cuenta, la flechita, ¿verdad? Solamente va a un solo valor, ¿cierto? A un único valor nada más va, ¿cierto? No va a dos valores como en el caso anterior que observaron, ¿verdad? Miren, aquí al número 3 van dos figuritas, ¿cierto? Dos triángulos de diferentes colores. Pero a diferencia de la función, ¿sí? A diferencia de la función, si ustedes se dan cuenta, solamente recae un valor nada más, ¿cierto? Entonces, esa es la función, mientras que en la relación, en el segundo conjunto pueden caer dos flechitas, ¿sí? Para que lo comprendan. Aquí en la función no se puede hacer eso. A cada elemento de este conjunto X, ¿ya? A cada elemento de este conjunto X solamente le corresponde un único valor de este conjunto Y. Ya solamente le corresponde un único valor. Si ustedes se dan cuenta ahí, la flechita solamente va a un solo valor nada más, ¿cierto? Solamente va a un solo valor. Sí, José, puedes activar tu micro. Pueden activar su micro, José. Lo que vamos a trabajar son funciones lineales, así con gráficos. No, ajá, exacto. Vamos a trabajar funciones cuadráticas en realidad, funciones cuadráticas, sino que estamos recordando las funciones lineales y para que ustedes tengan claro qué es una función, ¿sí? A partir de ello ya podamos construir nuestras funciones cuadráticas, ¿sí? Entonces, por eso es que les quería aquí recordar, ¿sí? El concepto de funciones para que ustedes lo tengan clarito, de que a un solo elemento, ¿verdad? De X, ¿ya? Le corresponde solamente un único elemento de Y, ¿sí? Un único elemento de Y. Y eso lo vamos a ver ahorita, miren acá, de manera gráfica. Ay, perdón. Ya, ahí está de manera gráfica. Déjenme compartir un ratito. Disculpa, tu audio está apagado. Ya, bien, entonces miren, ahí tenemos, ¿cierto? Los tipos de funciones, ahora sí, ¿verdad? Algunos tipos de funciones, ¿no? Como la función lineal y la función cuadrática que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Y miren, ahí está su representación gráfica, ¿verdad? Entonces aquí está el eje X, ¿verdad? Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta, el eje X y el eje Y, ¿verdad? El eje Y. Y la función lineal, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, ¿cierto? Va a ser una línea, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser su ecuación o su función de manera algebraica? Mx más b. ¿Sí? Eso de aquí ustedes ya lo han trabajado, ¿cierto? Pero nosotros, ¿cómo identificamos que es una función? Por eso les estaba explicando, ¿verdad? Que a cada elemento de X le corresponde un único elemento de Y. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a reconocer eso? Vamos a trazar una línea paralela al eje Y. ¿Sí? Por ejemplo, miren, aquí voy a trazar una línea paralela al eje Y, ¿sí? con el plumón, las líneas punteadas,
¿verdad? Y vemos que solamente se va a cruzar en un punto, ¿cierto? Entonces, en ese caso, recién podemos decir que es una función, ¿ya? Entonces, miren, ahí estamos aclarando lo que habíamos comentado hace un ratito, ¿cierto? Que a cada elemento de X solamente le corresponde un único elemento de Y, ¿sí? Y miren, aquí lo mismo pasa en las funciones cuadráticas, ¿sí? Su forma algebraica, recuérdenlo, porque más adelante vamos a trabajar con esto, es ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Esa de ahí viene a ser la forma general de las funciones cuadráticas. Y lo mismo se va a hacer para reconocer si es una función o no. Vamos a trazar una línea paralela al eje Y. Ya reconozcamos que este es el eje Y y este es el eje X, ¿verdad? Entonces vamos a trazar una línea paralela, ¿verdad? Al eje Y. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta ahí. También, miren, solamente corten un solo punto, ¿cierto? Entonces, cuando vemos que solamente corten un solo punto, podemos decir que es una función, ¿sí? En este caso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, también tenemos X, también tenemos Y, ¿sí? Las funciones cuadráticas pueden ser de esta forma o de esta también. Más adelante se les va a explicar por qué. Y aquí miren también, si trazamos una línea paralela al eje Y, ¿verdad? También solamente corten un punto. Sí, pero por ejemplo, a ver, aquí les vamos a colocar una circunferencia. Ya, si ustedes colocan ahí imaginariamente o en sus hojitas ahí que tiene una línea paralela a la recta Y, ¿esto será una función o no será una función? ¿Qué dicen, chicos? Hemos dicho que solamente tiene que cortar en un punto. ¿Será una función o no será una función? Aquí vamos a trazar una línea paralela al eje Y. ¿Será una función eso? ¿En cuántos puntos? No, ¿verdad? Exacto, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es una función? ¿Por qué no es una función? ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? ¿Por qué no es una función? Porque cortan 2 puntos. Ajá, exacto, ¿cierto? Está cortando en 2 puntos, ¿verdad? Aquí está cortando en 2 puntos. Ya hemos dicho, ¿verdad? Que las funciones, ¿verdad? A cada elemento de X solamente le corresponde un elemento de Y, ¿ya? Entonces esto no es función, ¿cierto? Entonces eso hay que reconocer también, ¿ya? Que una función es cuando podemos probarlo de esta forma, ¿no? Como les he dicho, trazando una línea paralela, ¿verdad? Paralela al eje Y, ¿sí? Y solamente tiene que cortar en un único punto, ¿ya? Eso no se olvide. Ya, muy bien, chicos. Entonces, como habíamos mencionado hace ratito, ¿cierto? El día de hoy vamos a trabajar con las funciones cuadráticas, pero para ello primero tenían que recordar esas cositas que son básicas, ¿sí? Ya, entonces, bueno, ahora sí vamos a trabajar con la situación problemática que ahí también se les ha enviado en sus diapositivas. Ahí lo tienen para que puedan revisar. Entonces, por aquí, a ver, Roberto, ¿puedes leer la situación? Por favor, Roberto. María, después de escuchar la información acerca de la importancia de la salud física, decide adecuar un espacio contiguo a su casa para cuidar su salud, realizando ejercicio físico y mejorar los niveles de oxígeno en la sangre. Ella considera 3 lados, ya que el cuarto limita con su casa, que la superficie debe tener forma rectangular, la cual delimitará con 20 metros de acuerdo, sabiendo que solo debe colocar la cuerda sobre 1. ¿Cuáles serán las dimensiones de la superficie destinadas para hacer ejercicios? Si debe tener la máxima. 2. ¿Cuál sería su representación gráfica? 3. ¿Cuál sería el área máxima de dicho espacio? Exacto, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. Ya, entonces miren chicos, aquí tenemos, ¿cierto? Esta situación problemática, ¿verdad? Donde María está pensando, ¿cierto? En hacer ejercicios físicos, ¿verdad? Pero para ello, ella quiere saber cuánto mide el área, ¿verdad? El área donde va a hacer esos ejercicios, ¿cierto? Pero, a ver, por aquí, Octavio, ¿puedes activar tu micro, Octavio? Por favor. ¿Qué datos nos están dando aquí en el problema, Octavio? Ahí hay un dato bien importante.
Octavio, ¿puedes activar tu micro? Ah, ya, disculpe. Entonces, a ver, ¿quién tenemos por aquí? Aide, Aide, ¿puedes activar tu micro, Aide? Ya, muy bien, Aide. ¿Qué dato importante nos están dando aquí dentro de la situación problemática? ¿Qué dato puedes identificar? Los 20 metros de cuerda. Ajá, exacto, ¿cierto? Los 20 metros de cuerda, ¿cierto? Pero, ¿qué está considerando María? ¿María va a considerar los cuatro lados de la superficie, o qué lados va a considerar? Nada más 3 lados. 3 lados, ¿cierto? Solamente 3 lados, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Una simulación de ello, ¿verdad? Tenemos una simulación de ello, ¿verdad? Aquí donde nos aparece que esta barrita azul ya viene a ser la pared, chicos, la pared. Miren, no sé si se puede observar ahí, a ver, espérenme para dejar de compartir, ya. Miren, aquí, veamos esto de aquí más o menos, creo que ahí, no, esta de acá es la pared, ¿cierto? Que María tiene en su casa, ¿verdad? Es la pared que tiene María en su casa, pero ella va a desarrollar los ejercicios, obviamente, ¿verdad? En el piso, ¿cierto? Entonces, supongamos que esta es la superficie, ¿verdad? Entonces, María, ¿qué es lo que va a considerar? Solamente va a considerar estos 3 lados, ¿ya? Solamente estos 3 lados. Con esos 3 lados nada más ella va a trabajar o va a rodear con su cuerda de 20 centímetros, ¿sí? Entonces la pared, esto de aquí no lo va a considerar, ¿ya? Eso que quede bien claro. Entonces, vamos aquí, ya. Entonces, con esos 20 metros de cuerda que ella tiene, ya va a rodear todos esos lados, ¿sí? Todos esos lados de la superficie. Y para ello, ustedes me van a ayudar aquí a probar, ¿sí? A tabular cómo podría distribuir esos 20 metros de cuerda, ¿sí? En todos esos 3 lados, solamente en esos 3 lados, ¿sí? Por ejemplo, aquí, miren, vamos, les doy un ejemplo aquí. Aquí ella propone, ¿sí? Que el ancho mida 1 metro, ¿sí? Aquí entonces el ancho también tiene que medir 1 metro, ¿verdad? Entonces ahí sería 1 más 1, 2, ¿verdad? Para completar los 20 metros de cuerda, me faltarían 18, ¿cierto? Muy bien, 18, ¿cierto? Entonces miren, hasta ahí ya tengo una forma de cómo medir con mi cuerda de 20 metros. A ver, Facundo, ¿cómo sería la otra forma, Facundo? Facundo, Andy, Rodrigo. ¿Cómo sería la otra forma? A ver, chicos. Piero, Tania. A ver, ¿quién se anima a participar? ¿Cómo sería la otra forma? ¿Cómo sería la otra forma? Si aquí he tomado 1 metro de ancho, la siguiente, ¿cómo sería? Para distribuir mis 20 metros de cuerda. Chicos, ¿están ahí? ¿O no? ¿O están en su camita Sería el doble de todavía? la... Te escucho. ¿Cuánto sería? Sería el doble del anterior, 2. Ya 2, muy bien, 2 metros de ancho, ¿cierto? Ya, ¿y cuánto vendría a ser el largo? Aquí el largo, ¿cuánto sería? 16. 16, ¿cierto? 16, muy bien. La cuerdita morada, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería de ancho la cuerdita morada? 3. Ya, 3, muy bien. 3, ¿verdad? 3, recordemos que es el mismo ancho, ¿verdad? Entonces por eso ahí se le considera lo mismo. ¿Y el largo, cuánto sería en ese caso? ¿Cuánto sería en ese caso? Ahí hay 3 más 3, 6, 12. 14, ¿cierto? 14, ¿verdad? Y ahí ya completamos los 20, ¿cierto? Y la cuerdita verde, ¿cuánto sería? La cuerdita verde, ¿cuánto sería en la cuerda verde? Sería 4 y 12. 12 de... Ajá, exacto. Muy bien. Entonces sería 4, ¿verdad? 4 más 4, 8, ¿cierto? Y aquí 2.
¿verdad? Entonces, miren, ahí ella, ¿verdad? Ha visto las diferentes formas de cómo puede utilizar su cuerda de 20 metros, ¿cierto? Para medir todo ese contorno, esa longitud de su... de la superficie en donde va a desarrollar sus ejercicios. Sí, entonces, bueno, ahí estamos tabulando todavía, pero a nosotros lo que nos están preguntando, ¿verdad? ¿Cuáles serán las dimensiones, ¿verdad? Para, de la superficie destinada para hacer ejercicios, si se debe tener el área máxima. ¿Cómo sería su representación gráfica y cuál será el área máxima de dicho espacio? Sí, entonces vamos colocando estos datos que hemos probado aquí, ¿cierto? En nuestra tablita, ¿cierto? Entonces el ancho, ¿verdad? Aquí era 2, ¿cierto? Que ustedes también lo colocaron y el largo era 16, ¿verdad? Entonces el total de la cuerda utilizada ahí en ese caso, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el total de la cuerda? Eso ya está ahí en el problema, lo menciona. ¿Cuánto sería el total de cuerda que han utilizado? Piero, Chávez, Tania. A ver, chicos, participando, ¿sí? Igual aquí se está registrando sus participaciones. Ya esto se les va a pasar a la profesora Esperanza, así que por favor participando. ¿Cuánto vendría a ser el total de cuerda utilizada? Eso lo menciona ya en el problema. Menciona que María, 20, ¿verdad? Exacto, 20, muy bien. 20, no, aquí era 18 metros cuadrados, ¿no? Entonces, miren, aquí, bueno, han partido de 1, ¿verdad? El ancho 1, el largo 18, ¿verdad? Y ahí si sumamos, ¿cierto? Si sumamos todo eso de ahí nos daba 20. Y el área, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula del área del rectángulo? ¿Recuerdan cuál era la fórmula del área del rectángulo? Por altura. Ajá, exacto, ¿verdad? Va a ser por altura o largo por ancho, ¿verdad? Entonces, miren, aquí ha obtenido el área, ¿verdad? Multiplicando 18 por 1. Entonces, aquí el área, ¿cuánto sería? De 2 por 16, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 32, ¿verdad? Exacto, muy bien, 32. Ya, muy bien. Ahora, ¿cuál sería el siguiente valor que tendríamos que completar aquí? Eso es de acuerdo a lo que ustedes ya han observado aquí que su compañero ha completado. ¿Cuál sería el siguiente valor? ¿Cuál sería el siguiente valor? Chávez, Piero, creo que no están ahí. Tania, Fabricio. ¿Cuánto sería, chicos? ¿Cuánto sería el siguiente valor? ¿Quién está por aquí? Andrea, ¿cuánto sería el siguiente valor, Andrea? 3. 3, ¿cierto? Exacto, muy bien. 3, ¿cierto? 3 sería el ancho. ¿Y de largo cuánto era? ¿Cuánto era el largo? Aquí está, chicos, solamente está para que completemos la tabla. ¿Cuánto era el largo en ese caso? 14. 14, ¿cierto? 14, muy bien, 14. Aquí lo mismo, ¿verdad? La longitud de la cuerda son 20, ¿cierto? ¿Y cuánto vendría a ser el área? El área del rectángulo, ¿cuánto vendría a ser? Aldair, Andy, ¿cuánto vendría a ser el área? 42 metros cuadrados. Ajá, exacto, ¿cierto? Ya, muy bien, 42 metros cuadrados, ¿cierto? Claro, ahí las unidades también. Ya, el siguiente valor, ¿cuál vendría a ser? El siguiente valor, ¿cuál vendría a ser? 4, ¿cierto? 4 de ancho y de largo ¿cuánto sería? Ya, muy bien, Aldair. 12. 12, ¿cierto? Muy bien, 12. ¿Cierto? 12, aquí lo mismo, ¿verdad? Sigue con 20, ¿cierto? Recordemos que solamente he utilizado los 20 para hacer hacer las diferentes medidas que ya he probado. ¿Cuánto vendría a ser ahí el área? ¿Cuánto vendría a ser ahí el área? ¿Cuánto sería el área ahí? Multipliquen 4 por 12. ¿Cuánto sería el área? 48 metros cuadrados. Ah, muy bien, 48, ¿cierto? 48 metros cuadrados. Ya, el siguiente dato vendría a ser con 5, ¿cierto? Con 5, el largo, ¿cuánto era el largo? Ya, 48, muy bien, Aldair. ¿Cuánto era el largo? Ahí también lo han colocado ustedes ya.
no, perdón, el largo ya no está de 5, ¿cierto? Ya, pero en este caso, bueno, vamos a seguir utilizando, ¿cierto? Lo mismo que ya hemos estado haciendo aquí, ¿cierto? Completar. Entonces, miren, si el ancho es 5, ¿verdad? Si el ancho es 5, ¿cierto? Entonces el ancho es 5 más 5 vendría a ser 10, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vendría a ser el largo? ¿Cuánto vendría a ser el largo ahí? ¿Con cuánto completaría mis 20? 10. Exacto, ¿cierto? Con 10, ¿verdad? Para 20. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Mis 20. ¿Y cuánto sería el área en ese caso? ¿Cuánto sería el área? 50 metros cuadrados. Ajá, exacto, ¿cierto? 50 metros cuadrados. Muy bien. Sigamos con 6. Ya, sigamos con 6. Ahorita se van a dar cuenta por qué hemos seguido haciendo estos números. Con 6, ¿cuánto sería el largo? Acuérdense lo mismo, 6 de ancho, ¿verdad? En los dos lados, 6 más 6, 12. ¿Cuánto faltaría para 20? 8. 8, ¿cierto? Exacto, muy bien, 8, ¿verdad? Y ahí también se completaron mis 20 metros de cuerda. ¿Y cuánto vendría a ser el área en ese caso? ¿Cuánto vendría a ser el área, chicos? Acuérdense que se multiplicaba, ¿verdad? Largo por ancho, ¿cuánto vendría a ser el área? 48. 48, ¿cierto? 48 metros cuadrados también, ¿cierto? Y ya, ustedes lo colocan ahí sus unidades, ya. Y luego, por último, con 7, a ver, vamos haciendo con 7, ya lo mismo, acuérdense, 7 viene a ser el ancho, ¿verdad?